¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuando son las 6 de la tarde en punto en el Valle de México, hora del centro de la República Mexicana, y cuando es el martes 27 de agosto de 2019, damos inicio a una edición más de Los Periodistas, un programa de información y análisis aquí en Grupo Radio Centro. Le damos la bienvenida a este espacio informativo mi compañero Alejandro Páez Varela y su servidor Álvaro Delgado. Alejandro, segundo día de semana laboral, bienvenido a Los Periodistas también. Y parece el día 1, Álvaro. El programa de hoy vale muchísimo la pena. No porque lo diga yo, pero creo que sí vale mucho la pena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Los Periodistas. Gracias por acompañarnos en un programa totalmente en vivo aquí en Grupo Radio Centro. Recuerde que estamos en cabina y que nos puede marcar y que nos gusta muchísimo que se pongan en contacto por con supuesto. Nosotros. Tenemos un teléfono 52 59 11 97 y tenemos muchísima información para un día como hoy. Pues no la hagas más de emoción, Alejandro Páez Varela. Vámonos. Y usted que nos está escuchando a bordo de su automóvil, a usted que todavía está en su trabajo, a usted que ya está en su hogar o a usted que va en el transporte público, le adelantamos la información que le daremos en el curso de las siguientes 2 horas. Comenzamos con la portada del día de mañana, Alejandro. Y un brazo del cártel de Sinaloa, conocido como los Mexicles, habría estado detrás del asesinato de las 3 niñas y de su tío en Ciudad Juárez, Chihuahua. El PRD, el Partido de la Revolución Democrática, fundado hace exactamente 30 años, prácticamente está muerto. Hoy anuncian que se van de ese partido Alejandra Barrales y Juan Cepeda, que, se van de esa organización que ya en realidad era un cadáver político. Pero hay más sobre el reacomodo de fuerzas. Los partidos en formación del Bester Gordillo y de Encuentro Social van adelante, pero posiblemente Margarita Zavala y Felipe Calderón se quedarán con las ganas. No les dan los números. Pues el abogado de los poderosos se queda en prisión. Un tribunal federal confirmó hoy el auto de vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva oficiosa contra Juan Collado. La defensa de Rosario Robles lleva su caso hasta Washington. Hasta allá fue este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Le informamos ayer aquí en Los Periodistas que Santiago Nieto Castillo, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues está investigando a Humberto Castillejo Cervantes, el poderoso consejero jurídico de la Presidencia de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se lo dijo a Carmen Aristegui Noticias, y pues bien, hoy le informaremos a detalle quién es este hombre y por qué es tan importante. Le daremos más detalles de él, de sus poderosos primos y de sus nexos directísimos, claro, con Peña Nieto. Pues hay programa, quédese con nosotros porque esto se va a poner cada vez más bueno. No se mueva, regresamos con todos los detalles de estas y otras historias. Sí, y cuando son las 6 de la tarde con 4 minutos, vamos a plantear, como todos los días, la pregunta de este martes 27 de agosto, producto de la mente insana de Alejandro Páez Varela. No, otra vez yo.
Híjole, mano. Bueno, ni modo. Bueno, ¿sabes qué? Hasta me gusta la pregunta. A ver, Debo ¿cuál es la pregunta? decir con certeza y con claridad que es una pregunta de Álvaro Delgado, pero bueno, la voy a asumir como personal. Del equipo de Enrique Peña Nieto, ¿a quién considera usted honesto? Y por favor, no se hagan bolas, no apunten demasiado. Queremos 3. Sí, no más de 10, ¿eh? No más de 10. Ni 20, no voy a No, mandar un no. listado No todo el gabinete enorme. de Por Enrique favor, Peña por Nieto. favor, no. Nada más 3. Máximo Del equipo 3. de Peña Nieto, ¿a quién considera honesto? Y no más de 3. Tenemos el 52 59 11 97. Tenemos las redes sociales. Recuerde usted que en las plataformas de Grupo Radio Centro nos puede escuchar y nos puede ver y por ahí también nos puede mandar lo que usted opina. El 52, apunte, 59 11 97 es un teléfono multilínea. Y cuando son las 6 de la tarde con 6 minutos, Álvaro, vamos a un corte. Y regresamos a los periodistas, información y análisis a fondo.
Regresamos a los periodistas cuando son las 6 de la tarde con 9 minutos y vamos directamente con Javier Ruiz, nuestro compañero reportero urbano que está en las calles de esta capital. Javier Ruiz, buenas tardes, adelante con tu reporte. Gracias, Álvaro. Alejandro, ¿qué tal? Excelente tarde. Justamente tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México, un poco ya nublado, probablemente en los próximos minutos comience a llover, así que no está de más sacar pues el paraguas, el impermeable y por supuesto manejar con bastante precaución. En cuestiones de vialidad, hace unos momentos recorrimos el Paseo de la Reforma, lo que podemos observar es que en general la circulación todavía es constante, al menos para quien deja atrás la Avenida de los Insurgentes, y esto para quien desea llegar hacia la Glorieta Colón, más adelante para llegar hacia la Avenida Juárez o el Eje 1 Norte. El sentido opuesto, en general también el avance es constante, únicamente rezagos que son provocados por la luz roja de los diferentes semáforos. En general el avance es constante. En lo que corresponde al Eje 1 Poniente de la Avenida Bucareli, aquí sí ya la situación un poco complicada, una vez que se deja atrás la Torre de Caballito, justamente para llegar a cruce con Morelos, más adelante también con contratiempos, justamente llegando a la incorporación con la Avenida Chapultepec, y finalmente el Eje 1 Poniente de la Avenida Cuauhtémoc, también con carga vehicular abundante, una vez que se deja atrás la zona de Bucareli, y para llegar al Eje 3 Sur, la Avenida Baja California, y más adelante al entronque con el viaducto Miguel Alemán. Álvaro, el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Javier Ruiz, compañero reportero urbano, y en efecto, ya está lloviendo también en esta parte del Valle de México, está apenas lloviznando todavía, no ha caído todavía las tormentas que a menudo también se precipitan en esta zona de la capital. Y también, como todos los días, les damos las gracias a los compañeros que hacen posible el programa de los periodistas, en la operación técnica, a Manuel Mendoza y a Fabricio Almazán. También les damos las gracias a nuestras compañeras telefonistas Alejandra Ávila y Socorro García. En la redacción, Mónica Fuentes. En la coordinación de entrevistas, Georgina Monroy. Y muchas gracias también a nuestro productor Ángel Arellano. Ayer le contábamos aquí sobre el homicidio de 3 niñas y un joven, un hombre muy joven, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues bien, integrantes de la pandilla de los Mexicles o Mexicles, brazo armado del cártel de Sinaloa, habría estado detrás de estos asesinatos indignantes de niñas de 14, 12, 4 años, de acuerdo con la información que ha proporcionado la Fiscalía de Chihuahua. Esta información indica que los sujetos armados ingresaron al rancho de la familia, ubicado en la colonia Riberas del Bravo, en busca de algunos hombres. Mataron al tío de las niñas, Rafael Gordillo González, de 25 años de edad. Luego asesinaron a Lindsay, Sherlyn y Arlette y secuestraron a otra persona cuya identidad fue reservada. Los cuerpos fueron hallados dentro de una camioneta, la camioneta del tío. En el lugar encontraron más de 100 castillos percutidos. Imagínese usted qué crueldad. Todos de armas de fuego de grueso calibre, R-15, AK-47, el famoso cuerno de chivo. Sí, los Mexicles son, así se tiene documentado, un brazo armado del cártel de Sinaloa y sostienen una lucha contra el cártel de Juárez o la Línea. Las primeras investigaciones han señalado como responsables del ataque justamente a los Mexicles. Se trata de una de las células armadas más violentas del grupo criminal. Y, sin embargo, Alejandro, y usted que nos escucha, hoy también leí una información en el sentido de que se han deslindado estos criminales identificados como los Mexicles, hicieron llegar una información en el sentido de que ellos no eran los responsables de estos asesinatos terribles de 3 niñas y un adulto. Quien haya sido tiene que ir a la cárcel. Quien haya sido tiene que pagar. No se puede con eso, de verdad. Efectivamente. Son las 6:14 y pues bueno, el PRD, como le contamos ayer, pues en los hechos básicamente ha muerto.
murió este sábado cuando se anunció que cederá sus registros, lo que resta, lo que queda del PRD, lo cederá a Futuro 21, ese amasijo de políticos expriistas, expanistas y por supuesto los PRDistas. Y hoy se conocieron 2 renuncias más al PRD, la de Alejandra Barrales, quien como presidenta del PRD justamente negoció la alianza con el PAN y la candidatura presidencial a cambio de su propia candidatura a la jefatura de gobierno en esta capital. Y también se fue Juan Cepeda, quien fue candidato a gobernador del Estado de México y actualmente es senador. Sí, efectivamente, Barrales fue presidenta del PRD cuando se hizo esta coalición que incluyó al PAN, al Movimiento Ciudadano y que hizo su candidato a la presidencia de la República a Ricardo Anaya. Y Juan Cepeda, por su parte, pues se va del PRD, pero retomará su escaño en unos días en el Senado. Y aquí el dato relevante no es solamente que renuncia al PRD, Alejandro, sino que su renuncia al PRD implica que el grupo parlamentario de ese partido queda con 4 integrantes y por tanto deja de existir como integrante, tal, sí, claro. como grupo parlamentario en el Senado. Nada más que hay una jugada. Aquí se lo adelantamos, se prevé que la panista Xóchitl Gálvez brinque del PAN al PRD. En realidad del grupo parlamentario del PAN al del PRD, para exacto, que no deje de existir el grupo parlamentario que coordina Miguel Ángel Mancera. Porque se pierden dinero. Se pierde básicamente dinero y algo de poder al interior de ese cuerpo legislativo. Y como parte de los movimientos políticos que hay en el país, pues siguen realizándose asambleas para crear nuevos partidos. Efectivamente. Hasta ahora, solo los proyectos ligados al Baester Gordillo y a los evangélicos Encuentro Social han logrado la mitad de los requisitos, mientras que el de Felipe Calderón está rezagado con apenas 20%, óigalo bien. Sí, el partido de Felipe Calderón y de Margarita Zavala está muy rezagado, según el reporte del Instituto Nacional Electoral al corte del 21 de agosto. Encuentro Solidario, que es el antiguo PES que perdió su registro, lleva un avance ha hecho 155 de las 200 asambleas. Ya casi las termina. Tiene el 77.5%. 155 de 200. De 200. Es un avance del 77.5%. Y redes sociales progresistas, el partido ligado al Baester, lleva el 10 de las 20 asambleas estatales. Hay 2 maneras de obtener el registro: a través de asambleas distritales, que son 200 de 300, o la mitad de asambleas estatales, 10 de 20. Pero el partido de Calderón apenas lleva 40 de las 200 que necesita, y bueno, pues no hay buenas noticias para el partido de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Y bueno, apenas ayer y desde el sábado, se informó desde el sábado en la Asamblea Nacional de esta nueva formación Futuro 21, se mencionó que uno de los integrantes de este amasijo de políticos del PRD, del expriistas, expanistas, pues uno de sus integrantes era un personaje que ha sido en el Estado de México consejero electoral tanto federal como local, pero que sobre todo es muy conocido en el ámbito académico, en el ámbito periodístico, en el ámbito político, como un experto en religiones, en particular de la religión católica. Me refiero a Bernardo Barranco, quien hoy precisamente tenemos en la línea para preguntarle si efectivamente él está dentro de este agrupamiento denominado Futuro 21. Bernardo Barranco, bienvenido a Los Periodistas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mucho gusto.
qué bueno que me das esta oportunidad, porque yo con sorpresa tremenda y con cierto susto vi mi nombre incluido en la lista de estos fundadores en esta asamblea. Sí. Y pues no, yo tuiteé y a través de mis medios en Facebook, en redes, diciendo pues que no tengo nada que ver, que me incluyeron sin ninguna consulta previa. Y es que ya estoy ciscado, mi querido Álvaro, compañeros, porque también hace unas semanas recibí muchas felicitaciones por el nombramiento ante la Santa Sede como embajador, cosa que no era cierta, era Alberto Barranco Chavarría. Hasta me llegaron currículums de futuros colaboradores que por supuesto yo se los pasé a mi tocayo de apellido. Y ahora viene esto, yo pensé que se habían equivocado y que me habían confundido con Roberto Blancarte, que también es muy común, es sí, una persona que trabaja mucho el tema de religión. Así es. Y que nos confunden mucho, a él le achacan cosas mías y viceversa. Hablé con él hoy en la mañana, él también está en la lista, sí, y él tampoco sabía que había sido ¿Cómo, incorporado. hombre? ¿Qué significa eso, Bernardo? Entonces, pues yo... Qué bien. No Además sé de una equivocación, de un equívoco que a lo mejor un descuido, pero no hay intencionalidad ahí. Pues mira, yo creo que hay una confusión y no hubo un manejo fino, porque hace cuestión de 2 semanas, efectivamente, Futuro 21 organizó una serie de foros temáticos. Sí. Y uno de ellos conversatorios fue les llamó. Exactamente, y uno de ellos fue sobre el Estado laico, donde fuimos varios especialistas, entre ellos Roberto Blancarte, estuvo también Mónica Uribe, Fred Álvarez, estuvo Beatriz Pajés, que ella sí forma parte de esta agrupación, y probablemente de ahí venga esta confusión, pero evidentemente no ha habido ninguna conversación, absolutamente nada, lo cual me preocupa, porque sí puede haber un problema de una cierta ansiedad de poner a personas públicas o del mundo, no solamente político, sino sobre todo el mundo académico, científico, pero sin consultar, como fue mi caso. Eso es muy preocupante. Tú, entonces, haces la aclaración pública en el sentido de que tú no tienes pertenencia a Futuro 21, esta organización que el sábado oficialmente nació, y que va a hacer uso, se dijo ese mismo día y se ha reiterado en los días después, va a hacer uso del registro del PRD para dar vida a una nueva formación política. No, efectivamente, no tengo nada que ver, y eso lo tengo muy claro como analista, el no estar vinculado como actor. Eso me permite más libertad, más objetividad y mayor soltura. Hay otros analistas que hacen opciones partidarias, pero uno los ubica como tales, es decir, con una cierta parcialidad en su reflexión debido a los intereses que representa. Hay otros todavía peores, otros analistas, que sin declararse partidariamente o a favor de alguna corriente, lo hacen, pero digamos de manera subterránea, a través de conspiraciones, etcétera. Vergonzantemente. Exactamente, yo creo que lo más importante es el ser muy claros, y en mi caso pues nunca he militado en ningún partido, no tengo pensado militar, y es parte, digamos, de mi formación académica el no acercarse demasiado ni con actores de poder ni con los diferentes actores de la clase política, para no contaminar, o a veces ustedes saben muy bien que a veces una buena relación pues te tiembla el pulso a la hora de meterle análisis. Yo quiero evitar absolutamente eso, para poder tener mucho mayor libertad, ¿no? Bernardo, en tu calidad de experto en asuntos electorales, tú has sido consejero electoral en el Estado de México, tanto local como federal, y eres también un analista no solamente del tema de las religiones del Estado laico, sino de la realidad política. ¿Tú qué auguras a Futuro 21 con este reciente alumbramiento que ha tenido, incluyendo con el equívoco de incorporarte a ti sin tu consentimiento? Pues mira, yo lo que veo es una estrategia de sobrevivencia por parte del PRD. El PRD está en un proceso de declive, de desfondamiento absoluto,
y con el fantasma o con el espectro de perder su registro frente a una anemia no solamente de militancia sino de votos. Un partido gastado que terminó profundamente erosionado frente a Morena en las elecciones del 18. Entonces, una estrategia de sobrevivencia. Tiene la virtud de buscar nuevas, nuevos socios, de convertirse en una socialdemocracia liberal de manera más explícita, de renovar esas ambigüedades en las cuales el PRD se había sometido si era de izquierda o no, y incorpora a un conjunto de actores políticos que muchos de ellos pues vienen de experiencias muy fallidas y muy dolorosas, como el caso de Narro, como el caso de la querida Beatriz Pajés. Quizá el común denominador de todos esos actores que se han integrado es un profundo sentimiento muy anti-AMLO, muy anti-Morena, pero sobre todo anti-AMLO. Entonces eso también le da un sesgo muy particular, porque muchos de ellos no solamente tienen un diseño político racional, sino también un conjunto de resentimientos políticos muy profundos, de tal manera que yo creo que en lugar de invitar a Barranco debieron haber invitado, no sé, a Ricardo Alemán. Yo creo que él estaría más en el perfil de lo que sería nuevo partido. Muchísimas gracias, Bernardo, por la oportunidad de hablar en este espacio de los periodistas que es tu casa, y habrá oportunidad más adelante de hablar de otros temas de la realidad nacional. Muchísimas gracias. Al contrario, Bernardo. Gracias por darme este espacio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y antes de irnos a un corte, les leo esto que está saliendo en este momento en el periódico El Universal. Dice, literal, anuncia la 4T que buscará regular medios. Dice que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados anunció que buscará regular a los medios de comunicación en el próximo periodo ordinario de sesiones para evitar que se conviertan en un instrumento fundamental de la derecha en las elecciones de 2021 y del 2024. Literal. Bueno. Lo termino rápidamente. Al hablar en su reunión plenaria en su presencia del coordinador de Morena, Mario Delgado, el diputado Óscar González Yáñez aseguró que si no se regulan los medios de comunicación, estos se van a convertir en un instrumento fundamental de la derecha en las elecciones federales de 2021 y 2024. Agregó que el movimiento de la Cuarta Transformación solamente ganó las elecciones, pero no ha desmantelado los poderes fácticos, es decir, no los ha regulado. González Yáñez informó que en los próximos días hará pública su propuesta, es decir, medios que ellos crean que se vayan a brincar a la derecha, pues serán regulados. Eso es lo que dice este legislador del Partido del Trabajo. Sí, ahora, pienso que no hay que confundir, como en el Universal lo titula, la 4T. Ese es el Partido del Trabajo. Es el grupo parlamentario del Partido de Trabajo en la Cámara de Diputados. Afortunadamente lo leí textual. Sí, efectivamente. Y dice aquí, luego traemos nuestra agenda de los medios de comunicación. Si nosotros no regulamos a los medios de comunicación, se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha. Solamente ganamos las elecciones, es el textual, pero no hemos desmantelado a los poderes fácticos, no los hemos regulado. Ahí nosotros tenemos una propuesta, queremos llegar, y vamos a un corte y regresamos.
Regresamos a los periodistas cuando son las 18 horas con 32 minutos y producto de la mente de Alejandro Páez Varela es la pregunta que hoy le formulamos. Esa es una gran mentira, es la mente cochambrosa de Álvaro Delgado y es la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es, a ver, del equipo de Enrique Peña Nieto, ¿a quién considera honesto? Conste, no más de tres. Por favor, no se excedan. Y llámenos al 52 59 11 97 y van cayendo llamadas, Alejandro. Sí, varias. Varias. Y bueno, en otros temas, la defensa de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría también de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, acudió este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington para denunciar al juez de control, de quien le hemos hablado bastante aquí, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Considera que actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa. Sí, Julio Hernández Barros, quien coordina justamente la defensa de la exfuncionaria, así como Javier Olea, con quien hemos hablado en este espacio, y Maggie Puch, solicitaron el apoyo de esta instancia internacional para que su defendido sea puesta en libertad de inmediato. No cabe duda, dicen, de que se trata de una detención ilegal motivo de un tribunal de Estado. Fíjate, le llama tribunal de Estado, porque ellos por ahí se están encausando, el cual pertenece al Estado mexicano y al igual que las mismas autoridades responsables que habrían de resolver los recursos pertinentes, cuestión que haría negatoria la protección de los derechos de la víctima. Eso es lo que dicen los abogados en un comunicado difundido el día de hoy. Pero mientras son peras o manzanas, y yo creo que se van a hacer manzanas porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente interviene hasta que se agotan todos los procedimientos en el país de origen. Pero mientras son peras o son manzanas, las cuentas de Rosario Robles no serán descongeladas. Así lo determinó hoy la juez 12ª de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Y hay una gran pregunta que se mantiene, Alejandro. ¿Con qué dinero paga sus abogados en México y en el extranjero la señora Rosario Robles? Sí, se brincaron efectivamente, Álvaro, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no a la Comisión, que podrían haberlo hecho por razones políticas y no brincarse a una corte, porque obviamente al no terminar con esta instancia aquí en México, pues bueno, lo de la corte básicamente pues es show. Pues, a ver, yo no adelantemos vísperas, pero estos organismos son del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que interviene, insisto, cuando se agotan todas las instancias en el país de origen, porque las recomendaciones que emite por una parte la comisión y las sentencias que emite después la Corte son contra el Estado, no contra individuos, no contra poderes, son contra el Estado. Pero bueno, vamos a ver cómo, qué responde precisamente esta instancia a la que acudió Rosario Robles, que tiene congeladas sus cuentas, pero pues andan viajando los abogados, no cobran barato, ¿eh? No cobran barato, pues quién sabe de dónde estará saliendo toda la lana. Aquí le preguntamos al abogado en su momento. Y no nos supo decir. Y hablando de abogados, el poderosísimo abogado de los poderosos también, Juan Collado Moselo, deberá seguir en la cárcel porque un tribunal federal confirmó hoy el auto de vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva oficiosa dictada en contra de él por básicamente 2 delitos: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, Ricardo Paredes Calderón, magistrado del 5º Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, emitió la resolución luego de que el abogado apeló la decisión del juez de control del Centro de Justicia de Penal Federal.
Sí, dice, en virtud de lo expuesto y tomando como base el estándar probatorio requerido para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es que el tribunal de alza concluye que bla, 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 se queda el señor en prisión. Le contamos también aquí en Los Periodistas que Juan Collado, este abogado de los poderosos, fue detenido por el escándalo de lo que popularmente se conoce como Caja Libertad. ¿Y por qué es un personaje importante?, se preguntará usted. Bueno, aquí también le hemos informado, porque Collado fue el abogado de Enrique Peña Nieto. ¿El que lo divorció? De Carlos Romero Deschamps, con quien comía cuando fue lo detenido. divorció de Angélica Rivera. Sí. Y luego también fue abogado de Carlos Romero. Digo, se puede malentender, Álvaro. Fue abogado también de Carlos Salinas de Gortari y de muchos de los personajes más poderosos de México. Además, el empresario que acusó a Collado ante la Fiscalía General de la República, aquí también le detallamos, un empresario de Querétaro, asegura que dentro de Caja Libertad hay dinero de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari. De ese tamaño es la trama que aquí le hemos detallado exhaustivamente desde que esa tarde, a la hora en la que a estas estábamos horas más o menos comenzando Los Periodistas, fue detenido Juan Collado. En una escena vergonzosísima en la que se tira Carlos Romero Deschamps al piso porque pensó que iban por él. Y le repito la pregunta que ha causado tanto alboroto, la pregunta de Álvaro Delgado. Del equipo, y sí es mía, ¿eh? Sí, es de Álvaro. Del equipo de Peña Nieto, ¿a quién considera honesto? Por favor, no se hagan bolas, no se amontonen, no más de 3. Bueno, Arturo de la Fuente, del municipio de Puebla Capital, nos dice: señores periodistas, Romero Deschamps es el más honesto de todos. Ah, qué bonito. José Luis Soto, de Villacuapa, aquí en Tlalpan, dice: señores periodistas, los muertos son los priistas más honestos, puesto que ya no pueden hacer sus tranzas. Yolanda Manner, de Viena, Austria, nos escribe desde allá, dice: si alguien de verdad, de honrado, jamás trabajaría con Peña Nieto. Para mí, todos son igual de corruptos. José Luis Soto, de Villacuapa, en Tlalpan, dice: señores periodistas, los muertos son los priistas más honestos. Ah, lo mismo, puesto que ya no pueden hacer más tranzas. Martín Ambrosio, de la colonia San Miguel Chapultepec, en Miguel Hidalgo: señores periodistas, se va a formar un partido político nuevo, conformado por Lozoya, Romero Deschamps, Esparza y Collado. Se va a llamar Los de Adentro, pues ya están listos para la grande. Oye, un nombre, por favor, un nombre, mándenos un nombre. Sí. A ver, repetimos la pregunta. No más de 3, pues puede mandar 2. Por lo menos uno. Del equipo de Peña Nieto, ¿a quién considera usted honesto? Del ex equipo, obviamente, del gabinete. Es más, lo abrimos más. Del gabinete legal y ampliado. Va. ¿A quién considera usted un hombre honesto que haya trabajado con Enrique Peña Nieto? Mira, aquí estoy viendo un nombre respecto al grupo de alimañas, dice don José Salas de San Jerónimo, aquí en la capital mexicana. Respecto al grupo de alimañas para hacer contrapeso al gobierno de Obrador, José Narro dijo la siguiente frase: ya basta de culpar de todo a Peña por lo de Ayotzinapa, lo que pasó ahí es culpa de Ayotzinapa. Pero no nos da un nombre. Bueno, quizá Narro, menciona a Narro. Bueno, menciona a Narro, pero para efectos de la pregunta, no vale. Para básicamente reclamarle lo que dijo de Ayotzinapa. No hay un nombre. Señores y señoritas, son las 6:41 y no ha llegado ni un solo nombre a esta redacción. Pero es importante dar salida a estas también intervenciones que tiene usted que nos escucha. Raúl Hernández, de la colonia del Mar, en Tláhuac, en la capital de la República, nos dice: un vecino me preguntó si yo era calderonista, obradorista o nietista. Le contesté que yo era nietista, que él era mi ídolo y que lo apoyo a muerte. Obvio, le tuve que aclarar a mi vecino que me refería a Santiago Nieto Castillo y no al Copetes.
Y en YouTube están llegando muchos mensajes justo en ese sentido. Dicen, el único que estaba en ese equipo eran Santiago Nieto y Munadora, que era una de las funcionarias de la Auditoría Superior de la Federación. Así es. Que dan con lo que hoy conocemos genéricamente como la estafa maestra. Mencionan a Santiago Nieto en YouTube, mencionan a Gertz. Bueno, Gertz no era del equipo de Enrique Peña Nieto, ni del gabinete legal, ni del ampliado, e incluso tampoco Santiago Nieto y tampoco Munadora eran parte de ese equipo. O sea, sí, pero seguimos sin una sola... Sergio Rafael Hernández nos está escribiendo, y Ana Karen coinciden perfectamente, que el único honesto en el gobierno de Enrique Peña Nieto era Santiago Nieto Castillo. Pero no están dentro del gabinete legal y ampliado, ni siquiera. Correcto, no, era, no fiscal, era fiscal. Era un fiscal, ¿no? Fiscal electoral. Bueno, pues la pregunta ¿La se damos las puso como buena? No. La vamos a apuntar porque no queda otro. No hay otro, Álvaro Delgado. Bueno, vamos a ir un corte. Salvo. Mira, ahorita no me des más de 3. Ahorita voy a hablar en un minuto todo lo que pienso sobre ese mismo tema. Vamos a un corte en Los Periodistas y regresamos. Regresamos a Los Periodistas con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado aquí en Grupo Radio Centro. Muchas gracias por sus llamadas. Le reiteramos la pregunta. A ver, del equipo de Peña Nieto, ¿a quién considera honesto? Uno solo, no más de 3. Alejandro, vamos a hacer un balance de lo que podría ser nuestra portada del día de mañana.
Pues bueno, le vamos a comentar mucho sobre este tema, vamos a hablar mucho sobre Castillejos, Humberto Castillejos, que ayer le hablamos de él, no les voy a adelantar mucho, pero sí creo que va a ser un tema que va a brincar de manera importante en la portada de mañana. Por lo pronto, lógicamente está en la mira, por lo pronto, de la Unidad de Inteligencia Financiera. También aquí le adelantamos, Juan Collado, el abogado de los poderosos, poderoso él mismo, ya fue declarado en prisión preventiva. Así y va a ser sometido a proceso. Y el otro tema, la defensa de Rosario Robles busca la ayuda en Washington de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también en una información que ayer le dimos, una información terrible del asesinato de 3 niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto con su tío de 25 años de edad. Hoy un brazo del cártel de Sinaloa, al parecer es el autor de ese crimen. Sí, aunque se deslindan, decías, ¿no? Se deslindan. Se deslindaron el día de hoy. Pero la información oficial de la Fiscalía es que estarían estos vinculados. Imposible saber quién fue en realidad. Y bueno, hubo un evento importante el día de hoy. El presidente se reunió con los empresarios, con los 4 empresarios importantes del sector energético. Anuncia muy importante arreglo para echar a andar los gasoductos. Recuerde usted que el presidente estuvo agrio con el tema de los gasoductos, los costos. El acuerdo que dejó Peña era leonino, dijo él. Leonino, eso así lo calificó. Bueno, hoy el presidente se toma la foto con el hombre más rico de México, el hombre más rico de América Latina y uno de los hombres más ricos del mundo, con Carlos Slim, quien también habla, además, hace una apuesta importante por México y dice, pues es un momento interesante para invertir en el país. Se hace público, pues, esta mañana el arreglo que hubo entre el gobierno de la República y el grupo de inversionistas, poderosos inversionistas mexicanos, aunque también hay intereses transnacionales, en el asunto de los ductos para transportar gas a México. Y la fotografía que estamos perfilando para nuestra primera plana es esa, justamente. El arreglo, el anuncio del arreglo. AMLO con los machuchones. Un arreglo. Hay todavía muy poca información sobre los términos en los que se hizo el arreglo. Hay versiones en el sentido de que fue un mal arreglo para el gobierno. Hay, sin embargo, por parte de los que hoy lo anunciaron, noticias en el sentido de que fue ganar, que fue la expresión que utilizó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pues de entrada el cálculo tanto de los empresarios como del gobierno es que se ahorra el Estado mexicano 4.500 millones de dólares, que yo sé que normalmente los traes en la cartera, pero bueno. Sí, es una cantidad importante, o sea, somos muy pocos los que tenemos esa capacidad de manejo en efectivo a veces, ¿eh? Lo sé. Son las 6:50 y ayer le contábamos aquí en Los Periodistas que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, esta que dirige Santiago Nieto, investiga a Humberto Castillejos Cervantes. Importante que se quede con estos 2 apellidos porque le vamos a hablar mucho en los siguientes minutos de esto. Humberto Castillejos Cervantes, que es el ex consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto. Se le investiga, dijo Santiago Nieto a nuestra colega Carmen Aristegui, al portal de Aristegui Noticias, dice, se le investiga por una presunta red de extorsión. Sí, Santiago Nieto Castillo habló de 3 informantes que tiene, que acusan al poderoso consejero jurídico de la Presidencia de la República de operar con despachos de abogados para extorsionar empresas. Cientos de empresas. Sí, Humberto Castillejos operaba todo desde una serie de despachos. No es que
desde la unidad de inteligencia financiera fuera gente a extorsionar a los empresarios. Venían a los despachos de Los Pinos, contactaban a la gente que estaba bloqueada, dijo Santiago Nieto. Pues bueno, la red que se investiga presuntamente operaba de la siguiente manera. Todo esto se lo contamos ayer, pero es muy importante que lo tenga usted clarísimo. La unidad de inteligencia financiera del sexenio de Peña bloqueaba una cuenta. Luego se acusaba a sus dueños de lavar dinero. Luego un despacho contactaba a esta empresa que tenía ya sus cuentas congeladas y le ofrecía desbloquearle sus cuentas. Y luego, suponemos, los sobornos. Pues bien, el hombre al frente de esa operación, según Santiago Nieto Castillo, es Alfonso Humberto Castillejos Cervantes. Y no es cualquier individuo. Vale la pena decir quién es al público de los periodistas. No solo es uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto, sino un personaje rodeado de secretos comprometedores para el clan y para todo el grupo de Peña Nieto. A ver, pero vamos por partes. Tiene dos primos, Raúl Cervantes Andrade. Ojo con el Cervantes, ¿eh? Este señor fue el Procurador General de la República, fue también senador del PRI. Ese es uno. El otro primo, también bastante pesadito, es Alfredo Castillo Cervantes, ex subprocurador de la República, ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, ex comisionado especial para Michoacán, dejó el desastre que estamos viendo ahora, y expresidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. Sobre él, mi colega, compañero de la revista Proceso, Arturo Rodríguez, publicó hace 4 años, que a principios de este siglo, el padre de Alfonso Humberto, Marcos Castillejos Escobar, era uno de los penalistas más connotados de la Ciudad de México, donde ya había sido titular del sistema penitenciario. Luego fue el papá del ex consejero jurídico de Peña Nieto, su procurador general de la República. Llevaba una agenda de casos de alto perfil, es decir, los escándalos de la primera década de este siglo. Bueno, el señor Castillejos Escobar, el padre de Humberto, que ahora está bajo investigación, piense usted esto, defendió a Mario Besares de las imputaciones por el asesinato de Paco Stanley. Representó a Genaro García Luna cuando fue acusado de malos manejos presupuestales. Defendió a Elba Ester Gordillo por el asesinato del profesor mexiquense Misael Núñez Acosta. Abogó por los hermanos Vibriesca, los hijos de Marta Sagún, por tráfico de influencias. Pero la fama de Castillejos Escobar y la buena estrella de su hijo Alfonso Humberto se vieron opacadas a partir del 4 de diciembre de 2004. ¿Qué pasó en esa fecha? Pues esa fecha fue asesinado Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente y hermano de Raúl, el hermano incómodo. Este hombre, Enrique Salinas de Gortari, fue asesinado en Huixquilucan, allá en el Estado de México. Y cuenta Arturo Rodríguez, compañero reportero de la revista Proceso, en uno de los perfiles más profundos publicados precisamente en el semanario, lo siguiente. Por una serie de registros telefónicos, Alfonso Humberto Castillejos tuvo que declarar en el caso de Enrique Salinas, pues presuntamente llamó a este desde un teléfono registrado a nombre de su padre. Es decir, en 2004, Álvaro, en diciembre de 2004, ya estaba metido en su primera, digamos, bronquita de bebé. Sí. El que sería después consejero de jurídico de la presidencia. Hizo llamadas, llamó desde el teléfono del papá al hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Pero esto se va poniendo más interesante. Castillejos Cervantes de aquello no fue imputado. Todo lo contrario. Para 2006, es decir,
2 años después de aquello que es en lo que se le vincula, para 2006, en diciembre, es nombrado coordinador de asesores del entonces Procurador General y brinca otro nombre, Eduardo Medina Mora. Luego llega a la PGR en 2008 para vincularse, deja la PGR en 2008 para vincularse al proyecto de Enrique Peña Nieto. Ya Enrique Peña Nieto estaba armando todo lo que sería su campaña a la presidencia de la República. Y luego Castillejo Cervantes en 2011 encabeza la defensa jurídica de otro gran personaje del Estado de México. Voy a hacer un paréntesis. Erubiel Ávila. Efectivamente. Voy a hacer un paréntesis, Alejandro, y usted que nos escucha para hacerle una precisión. No perder de vista que el cargo como asesor y como coordinador de asesores en la PGR de Humberto Castillejos es en el sexenio de Felipe Calderón. Claro, claro. Él es asesor de Medina Mora, entonces Procurador General de la República, de Felipe Calderón, y quien hoy es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya traemos nombres nuevos para toda la red que hemos venido armando en estos días. Sí. Uno nuevo, o bueno, 3 nuevos. Son Castillejos, el ex jurídico consejero jurídico de la Presidencia de la República, sí. Y luego sus 2 primos, Raúl Cervantes Andrade, ex Procurador General de la República, y Alfredo Castillo Cervantes. Exactamente. Bueno, ya con el triunfo de Peña en el 2012, después de que fue gobernador del Estado de México, Alberto Basbás, socio en el despacho precisamente de Castillejos Castillo, se hizo director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cargo que actualmente tiene Santiago Nieto Castillo. Basbás heredó la Procuraduría Mexiquense, donde era el titular a Cervantes Castillo, el primo de Castillejos Cervantes. Otra vez, a ver, una vez más, dale. Lo voy a explicar, a ver, lo voy a explicar aquí. Basbás, para decirlo más claro, Alberto Basbás es el mismo de la niña Polet. Exactamente, a eso iba. Ahí está, la gente Alberto lo va a entender Basbás, muy bien. usted lo recuerda seguramente, porque era el Procurador General de la República en el gobierno del Estado de México cuando el gobernador era Enrique Peña Nieto. Y cuando ocurrió efectivamente el caso de la niña Polet. Basbás deja la Procuraduría de Justicia del Estado de México en manos del primo de Castillejos Cervantes, me refiero a Alfredo Castillo. Pero Basbás a su vez era socio de Castillejos en el despacho. Entonces brinca hacia la Procuraduría del Estado de México. Efectivamente. Ya pasa todo lo de la niña Polet, que ya usted sabe de qué se trata. Y volvemos al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y Alberto Basbás, el del escándalo de niña Paulette, es nombrado director o jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cargo que hoy tiene Santiago Nieto Castillo, que los tiene en la mira. Si usted ya se hizo bola, nosotros también. Porque son los mismos personajes que se están cambiando de puesto una y otra vez. Eso es todo lo que pasa. Hay 3 nombres que se están repartiendo entre ellos todo el pastel permanentemente, y digamos que el pegamento que los une se llama Enrique Peña Nieto. Desde el Estado de México. México. Los va llevando de un lado a otro, de una oficina a la otra, y hasta que llegan a los cargos que le dijimos al principio tienen hasta el final de la administración. Bueno, Castillejos Cervantes tuvo su parte, óigalo bien, como si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, ahí le va una nueva. Castillejos Cervantes, este hombre que está siendo investigado por Santiago Nieto, tuvo su parte también en el escándalo de la Casa Blanca y de otras propiedades que facilitó Juan Armando Hinojosa Cantúa Peña, a Angélica Rivera, a Luis Videgaray y a otros cercanos al expresidente. Bueno, una de esas casas
fue empleada durante la campaña, una de las casas del de Grupo IGA, del de la Casa Blanca. Del contratista favorito de Enrique Peña Nieto. Este hombre les entrega, se le descubre una casa que es empleada en la campaña presidencial por Peña. O sea, tenía su casa de campaña y tenía también su otra casa de campaña por aquí mismo. En las lomas de Chapultepec. En las lomas de Chapultepec. Bueno, ahí, en ese capítulo, Álvaro, reaparece Castillejo Cervantes. Otra vez, sí. Acosado por el escándalo de Peña, Angélica Rivera y Armando Hinojosa, el entonces vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, usted lo recordará. Y se me puso a mí la piel chinita. Bueno, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, tuvo que explicar a la opinión pública y dijo lo siguiente: el señor presidente de la República, es decir, Peña Nieto, utilizó una casa que le facilitaba el licenciado Humberto Castillejo Cervantes con el propósito de sostener reuniones privadas. Cabe señalar que este inmueble fue rentado por el licenciado Castillejos desde el año 2011 y hasta esta fecha. Se trata nada menos que de la casa de Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo personaje de la Casa Blanca que supuestamente le vendió a Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Pues es exactamente el mismo personaje, es decir, el personaje que está ahora bajo investigación por una supuesta red de complicidades para extorsionar, decía Santiago Nieto, cientos de empresas, pues nada menos y nada más que está vinculado con el escándalo de la Casa Blanca, con otra casa que también se le descubre a Enrique Peña Nieto, que era propiedad de Armando Hinojosa de Grupo IGA, y que se le descubre justamente porque hay una investigación que empieza en Casa Blanca y que deriva a estas otras propiedades, incluyendo la de Luis Videgaray. Sí, haciendo otro paréntesis, Alejandro, y usted que nos escucha, en esa casa que le rentaba Castillejos Cervantes a Armando Hinojosa Cantú, es una fotografía en la que aparecen en mangas de camisa durante la campaña. Peña, es un video, Álvaro. Peña, es un video. Se ve Peña, así proactivo. Nuño, Lozoya. Claro, Lozoya aparece en ese video, claro. Es una imagen, es un video y fotografías o imágenes de ese video. Es en esa casita que tenía Peña en las lomas de Chapultepec durante la campaña y que al rastrearla resulta que era propiedad de Hinojosa Cantú y que supuestamente le rentaba, o por lo menos eso fue lo que dijo el vocero presidencial, al consejero jurídico de la presidencia. Es una gran referencia esa, porque se trata de un video que se hizo muy famoso, sí, donde Enrique Peña Nieto se remanga así, la camisa, y dice, vamos muchachos, y luego camina hacia la cámara, y luego detrás de él empiezan a aparecer los muchachos que están. Aurelio Nuño. Está... Aguas con él, quizá pronto hablemos de él. Sí, aguas con él. En los mismos términos. Aurelio Nuño. Luis Videgaray aparece en esa foto. Claro, coordinador de la campaña. Aparece Lozoya, Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia. Aparece Alejandra Lagunes. Claro, la estratega de medios digitales. Exacto. Aparece, ¿quién más aparece? Bueno, es un video que usted va a recordar, que es triste y además es muy patético. Triste porque pues son 6 años después piensas en que todos esos personajes llegaron a qué al gobierno, bueno, a lo que ya sabemos. Y es patético porque ninguno de esos personajes en esa fotografía, en ese video, en ese momento se sostienen el día de hoy. Sí. Con cierta dignidad, Álvaro. Bueno, en medio de tantos escándalos es que llegó Humberto Castillejos a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues bien, de acuerdo con la periodista Lina Loe Flores, también del portal Sin embargo, ese equipo de abogados le salió bastante caro a México y a los mexicanos.
Leo textual. Arrastraron el lápiz y se movieron entre tribunales. Redactaron las reformas estructurales y las defendieron ante las controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Descalificaron las indagatorias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del GIEI sobre la tragedia de Ayotzinapa y en octubre de 2018 blindaron a Peña Nieto contra la investigación en Chihuahua sobre el presunto desvío de 250 millones de pesos para fondear al PRI en las campañas electorales de 2015. Es decir, ese equipo de castillejos es el que blinda a Enrique Peña Nieto por la investigación que realizan en Chihuahua por los robos presuntos, los desvíos de 250 millones de pesos en la campaña de 2015. Creo que va dando forma la dimensión del personaje y del clan. Voy a continuar con la lectura de esta información que publicó en Sin embargo Linaloe Flores. Durante el sexenio que expiró, se trata de un reportaje publicado al fin del gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano gastó 479.5 millones de pesos en la asesoría y protección legal de Peña Nieto, un presupuesto similar al ejercido en 3 años, escúchelo bien, 3 años de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es decir, todos esos abogados, a ver si entendí bien, Álvaro, porque se me hace una exageración el dato. A ver, todos esos abogados le costaron a los mexicanos 479.5 millones de pesos, o bien el presupuesto de 3 años de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sí. Es una locura. Casi 500 millones de pesos para blindar a Peña Nieto. La periodista detalla esto. Eso costó solamente la nómina de los 100 funcionarios, 108 funcionarios de hecho, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que tuvo a su disposición el presidente Peña, es decir, este político mexiquense, para solventar conflictos legales durante la administración. Entre esos asesores, 22 ganaban salarios de entre 100 y 210 mil pesos, similares a los de un secretario de Estado o el mismo expresidente de la República. Y hay un dato más, usted que nos está escuchando, es importante que ponga mucha atención para que no lo confundan tantas cifras. Somos exhaustivos y estamos tratando de ser lo más claros con la información que presentamos, que es exhaustiva, pero le voy a dar un dato más para que siga enojándose. Y es un dato también de la compañera reportera de Sin embargo, especializada en datos y en transparencia. Mire, es una perla para la corona. Humberto Castillejos asumió la consejería jurídica, escúchelo bien, sin tener cédula profesional como abogado. A ver, no, Álvaro. Sí, a ver, la cédula profesional la obtuvo hasta 2015, no puede según ser. Una revisión de sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública y también del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. No tenía cédula profesional en 2012 cuando asumió la Consejería Jurídica. Carajo. Bueno, pues ese es el personaje del que hoy queríamos hablarle, complementando la información que le dimos el día de ayer. Datos importantes. Se trata de quizá uno de los personajes con más secretos, más apegados a Enrique Peña Nieto, digamos, el hombre que le llevó toda la estrategia durante 6 años jurídica, no solamente a su gobierno, sino también al presidente de la República de ese momento, Enrique Peña Nieto, y pues para terminar, es el personaje que lo salva, lo blinda
contra la investigación que se realiza en Chihuahua, en esta operación de Javier Corral que se llama Justicia para Chihuahua, el que lo blinda para que no lo puedan llamar por el desvío de 250 millones de pesos para fondear a su partido, al Revolucionario Institucional. Déjame concluir con un dato muy relevante. Sorpréndeme, por favor. Es muy frecuente que los políticos mexicanos, cuando se casan, cuando hacen unos fiestononones, pues lo vimos con el ex vocero de Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez, que hace un fiestononón allá en Puebla. O Juan Collado. Claro. Boda magnífica donde van. La hija de Juan Collado contrae matrimonio y a esa boda asisten ¿quiénes? Pues entre otros, 4 ministros de la Suprema Corte, asiste el Peña líder Nieto, de los petroleros, Carlos Romero de Champs. Por supuesto, Enrique Peña Nieto asiste ahí. Diego Fernández de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos, Carlos con quien Salinas. hablamos aquí. Carlos Salinas de Gortari, Rubiel Ávila y Alfredo del Mazo. O sea, bueno, todo un hermosísimo pues plan. esa boda de la hija del abogado de los poderosos se queda pequeña. Ay, no, con la no, boda no que te hizo creo. nada menos que Humberto Castillejos No te Cervantes, quien se casó A ver. el sábado 7 de octubre de 2007, poco después de que renuncia precisamente a la Consejería Jurídica. ¿Y quiénes fueron? Y A no, ver. déjame ver primero con quién se casó. A ver. Se casó con Paulina Landa Quintanilla, secretaria particular del que era titular de la PGR, su primo Raúl Cervantes. Ándale. Qué Nada bien. menos. Bueno, pero está asistieron, a diferencia de los ministros de la Corte que asistieron con Collado, a la boda de Castillejos asistieron 8 ministros de la Corte. Carajo. Y digo, doy el dato porque no es menor. Castillejos fue clave en el nombramiento de jueces, magistrados y ministros de la Corte, y eso da una idea de hasta qué punto tiene poder. Pues mi boda, Álvaro, van a tener que asistir a mi boda 10 ministros de la Suprema Corte, fíjate. Allá tú, no yo me pienso, a ninguno no me pienso invitaría. quedar, no me voy a reducir nada más por Le recordamos la pregunta del equipo de Peña Nieto: ¿a quién considera usted honesto? Y recuerde, no se haga bolas, no más de 3. Tenemos teléfono multilínea 52 59 11 97. Y recuerde que también hacemos comentarios aquí en de lo que usted comenta en YouTube y de lo que se comenta en Facebook. Me urge que me des oportunidad de decir, A ver, porque ya cayó el primero. por favor, a ver. Alejandro García de Coyoacán dice: señores periodistas, el doctor José Narro es el más honesto. Vámonos. A ver, aquí también Fernando Hernández nos dice, nos llama desde el Estado de México, nos dice: señores periodistas, Rosario Robles, según su abogado, fue la más honesta. Francisco Aguilar de Naucalpan, en el Estado de México: señores periodistas, es más fácil atinarle al número ganador de la lotería. Ramón Cervera Espadas de Ixamal, aquí, ¿no? Desde Yucatán, saludos hasta Yucatán. Dice: señores periodistas, los secretarios de Salud, de Turismo y Agricultura fueron los más honestos. Se refiere a Narro y A al Narro, hijo de Miguel de la Madrid. A Enrique de la Madrid. A Enrique de la Madrid. Bueno. Son los más honestos. Jaime Sáenz de Pedregal de San Francisco en Coyoacán dice: no hay ninguno honesto, pero me llama la atención que no hagan mención de Gerardo Ruiz Esparza. Qué raro que no le estén investigando. No lo mencionamos hoy, pero lo mencionamos el viernes. Bueno, casi diario lo menciona Álvaro. Dice Jacob Martínez, aquí en mensajes de YouTube, dice: menciona 3 honestos: Ruiz Esparza, Lozoya Austin y Rosario Robles. También J dice: pues no hay, todos son ratas. Y Angélica Morachel dice lo que decíamos hace rato, que Santiago Nieto sería incluso hasta presidenciable, dice.
El señor Moisés Camacho, de Tlalnepantla, en el Estado de México, nos dice: Álvaro y Alejandro, si son profesionales, ¿por qué se comportan como unas chachalacas a favor del dictador en potencia, el señor López y su secta Morena? Híjole. Es una gran desilusión que siendo periodistas estén a favor de una secta llamada Morena. Lástima de periodistas. Informen si su programa está enfocado a encubrir al señor López. Por último, solo me resta decir que es una decepción el programa. Híjole, qué mal te fue, Álvaro. Don Moisés Camacho, muchísimas gracias por hablar. Muchísimas gracias. Le fue muy mal a Álvaro en ese Sí, comentario. hombre, caramba. Yo normalmente me hago para un lado. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Los Periodistas en Grupo Radio Centro. Nuestro compañero reportero urbano anda en las calles de la ciudad. Octavio, buenas tardes. ¿Dónde andas? Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal, Alejandro y Álvaro? Un gusto en saludarles. Estamos en la zona centro de la ciudad, sobre la avenida José María Vértiz, en donde en este momento únicamente hallarán asentamientos en cada cruce de semáforos en ambas direcciones, entre la avenida Doctor Río de la Loza
y el viaducto Presidente Miguel Alemán. Están cayendo las primeras gotas en esta zona centro, por lo que les pedimos anticipar su paso si en los próximos minutos pretenden transitar en diferentes puntos de la zona centro, por si se registra ya una lluvia intensa. Por otra parte, en la zona oriente hay movilización de servicios de emergencia sobre la calle Oriente 237 y Sur 20 en la colonia agrícola oriental perteneciente a la alcaldía de Iztacalco, debido al reporte de un flamazo en un puesto de comidas, y esto está generando también algunos contratiempos vehiculares. En cuanto a la zona sur, les informo que ya hay complicaciones viales sobre la calzada de Tlalpan para quien deja atrás el viaducto Miguel Alemán y van con dirección ya sea al circuito interior o más adelante a la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Y finalmente, en la zona norte hay reporte de lluvia en las inmediaciones del paradero de la estación del metro Indios Verdes, lo que está también generando ya contratiempos viales para quien procede de las inmediaciones de la Glorieta de la Raza y van con dirección hacia la autopista México-Pachuca. Así la situación en diferentes puntos de la ciudad. Alejandro, Álvaro, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Octavio Ojeda. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Pues interesante el tema Castillejos, porque yo creo que le entras un poco al tema Castillejos y abres, es como la especie de punta del iceberg, Álvaro, así veo yo el tema Castillejos. Es un personaje que tuvo una enorme relevancia por sí mismo como consejero jurídico de la presidencia, dueño de muchos secretos de las decisiones que se tomaron en la presidencia de la República, pero no solamente él como consejero jurídico, sino miembro de un clan integrado por sus primos, el ex procurador Raúl Cervantes, y con el ex subprocurador, ex director de la CONADE, el ex superdelegado, le llamaban virrey en Michoacán, Alfredo Castillo. Y por supuesto que se trata del entorno más inmediato de Enrique Peña Nieto. Y el de más confianza, porque se trata al final del abogado, o sea, con tu abogado en realidad pues te desnudas, ¿no? O sea, le entregas absolutamente todo lo que eres, porque pues él tiene, con la base de lo que tú le proporciones, te defiende. Sí, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, como se le denomina, como hoy es Julio Scherer Ibarra, es el responsable inclusive de establecer la relación, una relación más próxima con, por ejemplo, el Poder Judicial. Así es. Con el Poder Judicial, con los ministros de la Suprema Corte, con los propios órganos jurisdiccionales en materia electoral, como es el Tribunal Electoral, y es también el responsable de que no haya, digamos, cuestiones de inconstitucionalidad en las iniciativas que el Ejecutivo envía al Congreso. Es un trabajo que también tiene que estar en coordinación con la Secretaría de Gobernación, que de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues es también la responsable de que tenga vigencia en el país el Estado de Derecho. Es un cargo de una enorme responsabilidad y de una enorme confianza del titular del Ejecutivo, y por eso el caso del consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, es tan relevante, y por eso hemos considerado que era importante abordarlo aquí en toda su trayectoria, en toda su relevancia, por la investigación que sobre él está realizando la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues sí, es de suponer entonces que Humberto Castillejos tenga una sólida presencia e influencia en ministros. Por ejemplo, había trabajado ya con el ministro Medina Mora, y seguramente debe haber tenido una influencia en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, etcétera. O sea, digamos que los brazos de Humberto Castillejos Castillo todavía son sólidos hasta el día de hoy, porque pues no terminas de desmontar todo eso, ¿no? Y al respecto hemos invitado al abogado Paulo Díez Gargari precisamente a hablar sobre este personaje que es
pues que tiene una dimensión que él, como pocos, puede darnos en el entorno de Enrique Peña Nieto. Abogado Paulo Díez Gargari, muy buenas tardes, bienvenido una vez más a Los Periodistas. Buenas tardes, Álvaro, buenas tardes, Alejandro, un saludo para el auditorio. Muchísimas gracias. ¿De qué tamaño es el poder de un hombre que está en la Consejería Jurídica de la Presidencia, abogado? Bueno, pues es muy grande, pero yo creo que hay que diferenciar lo que ejerció este señor durante varios años al lado de Enrique Peña Nieto, pues no fue la autoridad. La autoridad es una cosa distinta, ¿no? La autoridad es algo que tiene su fundamento en la ley y que normalmente no se impone, sino que se reconoce, ¿no? Era un poco aquel concepto de la autoritas romana, que no había que imponer, sino que los demás reconocían y a partir de eso actuaban. Este señor, y creo que esto es muy importante mencionarlo, porque lo que hizo Enrique Peña Nieto durante los 6 años de presidente y antes como gobernador del Estado de México, no fueron actos de corrupción aislados, no fueron actos que de pronto tenía la oportunidad. Aquello era delincuencia organizada auténtica. Era un esquema perfectamente definido previamente y que fue ejecutado, digamos, a través de distintos operadores, pero uno que es clave es sin duda este señor Castillejos. Es decir, toda la planeación jurídica, la estrategia jurídica de todos estos grandes casos de corrupción pasó por ahí. Pasó por ahí también la siembra del arma en mi coche, mi detención ilegal, lo que ustedes mencionaban ahora, esta relación con jueces y ministros, que lo llevó incluso en alguna ocasión en el caso de Aleática, se recordarán aquellos audios que se difundieron donde se hablaba de sobornar a magistrados y demás. Pues todo esto tenía la bendición de este señor Castillejos, que además, recuerden ustedes que era primo, nada más y nada menos, que de Raúl Cervantes, por una parte, y de este señor Alfredo Castillo. Claro, claro. Aquí lo comentábamos. Es decir, sí, claro. Adelante, abogado. Es decir, digamos, Castillejos en ese sentido, pues era el centro, era el cerebro, ahí se planeaba, ahí se estructuraba jurídicamente todos estos grandes casos de corrupción que, como ustedes recordarán en esta entrevista que otorgó Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues hace referencia expresamente a estos dos casos, el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, estas dos obras concesionadas a Aleática, como uno de los grandes casos de corrupción de este país. Y ahí, pues efectivamente, habrá que mirar a Castillejos, pues para empezar a entender qué es lo que pasaba, ¿no? Me parece que el enfoque que le da la Unidad de Inteligencia Financiera es correcto, porque pues hoy empieza a tener en la mira a las gentes clave. Digamos, habrá que ver, seguir la ruta del dinero, y me parece que pronto empezaremos a ver resultados, pero efectivamente, pues Humberto Castillejos no era nada más un consejero jurídico tradicional, que ejerce pues la autoridad y ejerce sus facultades. Era alguien que estaba ahí para proteger a su jefe, para estructurar y para tratar de blindar todos aquellos actos de corrupción que se cometieron, y es fundamental pues que se investigue no solo a Castillejos, sino a todo su entorno, ¿no? Quizá Castillejos no le diga nada o le diga muy poco a mucha gente, porque al final de cuentas su actuación estaba muy a la sombra de Los Pinos, pero la relevancia de este personaje puede ser mayor inclusive a la de un secretario de Estado, abogado. Pues me parece, bueno, sin duda, me parece además que su papel es un papel un tanto similar al de Luis Videgaray, ¿no? Este otro personaje oscuro, siempre acechando en la sombra, tratando de beneficiarse sin ser visto, pero que en el fondo, efectivamente, su importancia es mucho mayor. No es un Ruiz Esparza, un operador, digamos, un tanto más de tierra, un individuo que entendía como del 10% o el 20 o el 30, dicen algunos. No, me parece que Castillejos pues era el cerebro detrás de la estructura jurídica, algo que es fundamental en los temas de corrupción, Álvaro, que es
el disfraz de una falsa legalidad del que casi siempre van recubiertos estos actos, ¿no? O sea, un cerebro de la corrupción también. Pues por supuesto, es digamos, nadie más cercano a Enrique Peña Nieto en ese sentido que su abogado, ¿no? Es decir, es quizá el hombre de mayor confianza. Yo te diría que junto con Videgaray, pues efectivamente, probablemente Videgaray era el que estructuraba las operaciones desde el punto de vista financiero y de negocio, pero quien al final del día tenía que darle el apoyo jurídico y tenía que diseñar estos disfraces de falsa legalidad para que más o menos pudiera esconderse las tranzas, pues era su consejero jurídico, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Pues híjole, mano, qué buena noticia y qué mala noticia. Qué buena noticia que lo estén investigando, o sea, que ya Santiago Nieto diga formalmente en una entrevista que ya hay indicios, pues, de una red que involucra a este personaje. Y qué mal, porque pues al final, hijo, eso otro frente abierto, otro personaje más en la larga lista de personajes del peñismo que está bajo investigación por presunta corrupción. Abogado, pues sí, qué mal, Alejandro, pero sí, qué bien, porque yo recuerdo la última vez que platicamos que decías tú que ojalá que pronto el gobierno nos sirva este manjar de las investigaciones de Aleática, antes OHL, y me parece que hay algo fundamental. Sí, es una realidad dolorosa esto de tener que reconocer pues que estamos viviendo, digamos, una época, o que vivimos durante los 6 años de Peña Nieto, en la corrupción institucionalizada, pero no hay nada peor que no saber. Me parece que es un gran paso el que lo podamos saber, y de ahí que se castigue a los culpables. Y como ya lo anunció el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, o así lo escuché yo, dice que ya viene Ruiz Esparza, y hace, te digo, referencia a estos proyectos carreteros de Aleática en el Estado de México. Yo creo que es fundamental, y bueno, si de algo puede tener elementos el titular de la UIF es de esto, porque habla justamente de que esta red de extorsión y corrupción estaba infiltrada en la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Pues sí, por ejemplo, hoy abogado Paulo Díez Gargari, le formulamos, como diario lo hacemos a nuestro auditorio, una pregunta, y la pregunta de hoy se la voy a formular a usted. Ojalá que nos dé una respuesta tal como la estamos planteando. Del equipo de Enrique Peña Nieto, ¿a quién considera honesto? No me dé más de 3 nombres. Se quedó congelado. Oye, creo, te voy a dar la respuesta. Creo que Enrique Peña Nieto ha leído más libros de los colaboradores suyos que yo puedo considerar honestos. Híjole, o sea, ni uno. Carajo, ¿no? Te quedaste en el vacío, abogado. Pues, no hay forma, pues me dejaron mudo, ¿no? Muchísimas gracias, abogado Paulo Díez Gargari, por platicar sobre este personaje, sobre el que hoy hemos hablado de manera amplia, su trayectoria y su relevancia en el entorno de Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, siguen llegando llamadas, Alejandro Páez Varela, sobre la pregunta que formulamos y sobre otras consideraciones que hace también nuestra audiencia. Sí, pues yo fíjate que no he visto tantas, porque siento que le está pasando a la gente como al abogado Díez Gargari, que le hicimos una pregunta complicada. Dice Juan Carlos Mora, aquí de la Miguel Hidalgo, un arquitecto, dice: señores periodistas, falta mencionar al gabinete de Televisa, que no fueron nada honestos. Lucía Estrada nos llama de Toluca, en el Estado de México, y nos dice: señores periodistas, Enrique Ochoa Reza, que se robó hasta el carro que tenía asignado en la Comisión Federal de Electricidad y se llevó una jubilación por 2 años de servicio, es el más honesto.
carajo. Mauricio Rivera de Tlalpan, pienso que los ministros de la Suprema Corte son los más honestos. Roberto Sánchez de la colonia Álamos en Benito Juárez, no hay ningún decente. Todos robaron a nuestro país. Mario Flores de Atizapán de Zaragoza dice, señores periodistas, la afanadora de Peña Nieto era la más honesta. Jesús Rodríguez Alcázar de la colonia Clavería en Azcapotzalco, aquí en la capital. Señores periodistas, no hagan caso de los insultos que les hicieron. Seguramente fueron pagados por Fox o Calderón. Ustedes sigan adelante. Muchas gracias, don Jesús. Felipe Cortés de la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Señores periodistas, es la primera vez que los escucho y estoy anonadado de todo lo que están diciendo. Los felicito de todo corazón por hacer un desglose de la mafia que hay en el país. Muchos periodistas solo hablan de lo que les conviene, pero ustedes marcan diferencia. Nuevamente los felicito. Don Felipe Cortés, que nos habla de aquí de la Cuauhtémoc, le hacemos una recomendación. En la página de YouTube y de Facebook de Grupo Radio Centro, usted puede encontrar programas anteriores de los periodistas, porque lo que hicimos el día de hoy, para quien nos escucha por primera vez también se lo comentamos, es abordar otra de las ramas de un árbol que de alguna manera Álvaro y su servidor hemos venido construyendo, de los personajes vinculados de alguna y otra manera con presunta corrupción durante el sexenio de Peña y mucho antes también. Así es. El señor Manuel Arriola de la Colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc. Señores periodistas, ¿qué radiocentro está protegiendo al PAN? Todo es cortinas de humo. Esperamos no ver a los Aguirre en el cumpleaños de Diego. Dice Ricardo Telles, dice, señores periodistas, me parece muy importante señalar que la tercera pieza del triángulo más corrupto del año pasado es Alfredo Castillo Cervantes, familiar de Castillejo y primo de Castillo. Alfredo Castillo estuvo en la CONADE, después de Peña lo mandó a Michoacán. Jimena Aranda, de la colonia Álamos en Benito Juárez, nos dice, mi respuesta es ninguno. Guadalupe Sánchez de la Benito Juárez, el único honesto que estuvo con Peña fue el señor Santiago Nieto. Don Jorge Basurto del municipio de Tecámac en el Estado de México nos habló para decirnos lo siguiente. Dice, el día de hoy me encontré a una persona, a un varón proveniente de Guanajuato, y me comentó que le secuestraron a su familia y ha estado haciendo lo posible para encontrarlos, pero las dependencias de gobierno no lo han ayudado. Lo más lamentable es que el gobernador de ese estado dice que no existe nada de delincuencia. Solicito su ayuda urgente para este señor que se encuentra desesperado. Bueno, aquí pasamos al aire esta información, y también aquí en Los Periodistas hemos hablado de la violencia brutal que hay también en el estado de Guanajuato, y que aunque las autoridades de esa entidad lo nieguen, pues está más que evidente que se ha salido de control. Y bueno, cuando son las 7 de la tarde con 40 minutos, vamos a un corte, porque aunque usted no lo crea hay más, y regresamos.
Los periodistas, con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Radio Centro presenta En un Minuto, con Alejandro Páez Varela. Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza, Humberto Castillejos, Juan Collado, Carlos Romero de Champs, Luis Videgaray, Emilio Cebadúa, Ramón Sosamontes, Alfredo del Mazo, Erubiel Ávila, Arturo Montiel, Luis Enrique Miranda Nava, Carlos Ahumada, Juan Armando Hinojosa, Angélica Rivera, Alberto Basbás, Eduardo Medina Mora, Raúl Cervantes, Alfredo Cervantes, Alberto Elías Beltrán, Jesús Murillo Caram, Diego Fernández de Ceballos y Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, por supuesto. Y aquí le paro, porque casi me gasté el minuto haciendo un recuento de nombres. Solo espero que en alguna oficina pública o en varias exista en estos momentos un muro gigante con fotos de todos ellos y muchos clips con agregados y cordones de colores que vayan de una foto a la otra y sugieran nexos, posiblemente, no sé, criminales, y post-its con más datos y chinches sosteniendo logos de empresas falsas o reales, relacionadas con uno o con varios. Y espero que todo ese material esté grabándose en alguna computadora y convirtiéndose en expedientes puntuales, y que esos expedientes se vuelvan carpetas de investigación, y que esas carpetas de investigación lleguen a jueces incorruptibles, y que esos jueces incorruptibles liberen órdenes de aprehensión, y que esas órdenes de aprehensión refundan a muchos o a todos a la cárcel, y que esas ganas del ciudadano común de que la justicia llegue y se acabe la impunidad sea saciada. Pero mientras lo digo en voz alta, me siento también en un sueño, porque es un sueño, y los sueños son mucho pedir. Casi nunca o nunca se vuelven realidad. Radio Centro presentó En un Minuto, con Alejandro Páez Varela. Pues tenemos más información en Los Periodistas esta tarde de martes 27 de julio. Estamos en Los Periodistas y le formulamos la pregunta que hoy le hicimos desde el arranque de este programa de información y análisis. A ver, del equipo de Peña Nieto, ¿a quién considera honesto? Le advertimos que no más de 3. La pregunta perversa de Álvaro Delgado, otra vez se la repito yo, del equipo de Peña Nieto, ¿a quién considera honesto? Y ya le dijimos no más de 3, aunque en realidad, Álvaro, no nos han podido dar ni una sola. Bueno, oye, una, Narro, es cierto, sí, y es cierto. Yo no estoy de acuerdo, pero ahí está el dato, es Narro. Oye, me regreso a un solo dato. Sí. Hoy conversamos, como ustedes saben, ampliamente sobre Humberto Castillejos, quien, de acuerdo con Santiago Nieto, operaba desde una serie de despachos y textualmente dice, no es que fuera la UIF, desde la UIF fuera gente extorsionar a los empresarios, dice Santiago Nieto. Venían los despachos desde Los Pinos, contactaban a la gente que estaba bloqueada, se refiere a bloqueos que se hacían desde la UIF, y luego, sospechosamente, dice Santiago Nieto, llegaban a las empresas personajes de despachos externos y les decían, oye, yo te puedo desbloquear tus cuentas congeladas por la UIF, y pues bueno, con el consabido pago de sobornos. Supongo que a eso es lo que se refería. Pero hay un dato el que quería mencionarte y recordarle a la audiencia, lo dijimos aquí, es un dato que publica la periodista Linaloe Flores. Primero, para mí es una gran sorpresa que fueran 108, Álvaro, 108 empleados en la
en la consejería jurídica. O sea, además era un despacho, eran un cuerpo, digamos, de servidores públicos que ganaban encima de los 100,000 y menos de los 200,000, un cuerpo de servidores públicos muy poderosos, muy bien pagados. Y el dato es del Inaloe Flores, publicado en el portal, sin embargo, y creo que también en el portal de Vice, la revista Vice, dice: el gobierno mexicano se gastó en estos señoritos 479.5 millones de pesos en la asesoría y protección legal de Peña Nieto, y es un presupuesto similar al ejercido en 3 años por la Cruzada Nacional contra el Hambre. Imagínese usted de qué tamaño los salarios y de qué tamaño este cuerpo al servicio del presidente. Casi 500 millones de pesos para blindar jurídicamente a Enrique Peña Nieto ante acusaciones de corrupción. Un ejemplo específico, tú también lo recordabas, es blindar a Peña Nieto de las investigaciones por parte del gobierno de Chihuahua en descubrir, indagar los alcances de presuntos desvíos de millones de pesos de recursos federales desviados a campañas priistas, y que, de acuerdo con esta investigación del gobierno de Chihuahua, llegarían precisamente a Enrique Peña Nieto. Sí, en eso y más cosas. Por ejemplo, este cuerpo también fue utilizado, este cuerpo de abogados a cargo de Humberto Castillejos, fue utilizado para descalificar las indagatorias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que usted recordará llegó aquí a coadyuvar supuestamente en las investigaciones sobre la tragedia de Ayotzinapa, y digo supuestamente porque al final nos dimos cuenta que estos personajes en realidad pudieron hacer tanto como el Estado mexicano les permitió, porque les pusieron muchísimas trabas. Ahora sabemos justamente que la Consejería Jurídica de la Presidencia, de acuerdo con este reportaje, pues fue utilizada para descalificar la indagatoria hecha por el GIEI, este grupo de expertos, sobre la tragedia de Ayotzinapa. Y bueno, también participaron en un montón de cosas. Por ejemplo, defender al presidente ante controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, pues un cuerpo legislativo de ese tamaño, Álvaro. Ahora, es, digamos que, normal. A ver, ¿por qué digo que normal? Porque la Consejería Jurídica del Ejecutivo efectivamente tiene entre sus atribuciones justamente no solamente elaborar iniciativas del Ejecutivo para el Congreso, sino que tiene el deber, la responsabilidad de revisar las que se presentan o las leyes que se aprueban para evitar que haya alguna inconstitucionalidad de las propias leyes. Sí se requiere un equipo de abogados, de expertos en materia constitucional y en general jurídica, para cuidar justamente la legalidad de los actos, insisto, no solamente del Ejecutivo Federal, de las secretarías, de las dependencias, sino también del trabajo que se realiza en el Congreso. No olvidemos que el consejero jurídico, en este caso el de Enrique Peña Nieto, tuvo a su cargo la elaboración de los proyectos de ley del Pacto por México. Eso que... De todas las reformas estructurales, ¿no? Por eso, todas las reformas estructurales... O al menos revisarlas, yo creo... No. Acuérdate que a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores llegaban ya hechas las iniciativas, y las dos cámaras del Congreso actuaron
casi como oficialidad de partes, y todo se aprobó. Claro, se rompió el Pacto por México una vez que se aprobaron las cosas que más le importaban al gobierno. Y las reforma energética fueron un fiasco. Por eso, pero todo eso lo elaboró precisamente el consejero jurídico de la presidencia y ese equipo. Sí, yo tengo la impresión de que es un equipo bastante sobradito del que estamos hablando aquí. Hay que esperar, vamos a ver de qué tamaño es, por ejemplo, el que tiene ahorita Julio Scherer, porque pues él es el que ocupó el lugar que tenía Humberto Castillejos ahí en la Consejería Jurídica. Yo tengo la impresión, con mucha honestidad te digo esto, más o menos me he acercado ahí a ese equipo, es más, he pasado por enfrente de sus oficinas ahí en Palacio Nacional. Tengo la impresión de que es un equipo mucho más chiquito. Eso sin duda, que este equipo que tienen aquí, o sea, de acuerdo con Linaloe Flores, se gastaron 500 millones de pesos y además traían salarios de entre 100 y 211 mil pesos. Bueno, híjole, podríamos hablar de muchísimas cosas, muchísimas más, pero bueno, pues vamos a la portada final. Vamos a la portada final, que tiene que ver pues con lo que aquí hemos informado de manera amplia, no solamente con todos los datos, una catarata de datos, de información sobre el señor Castillejos, consejero jurídico, sino también lo que nos dijo el abogado Paulo Díez Gargari, quien identifica a Castillejos junto con Luis Videgaray como el cerebro de las acciones, muchas de ellas de la corrupción en el gobierno de Peña. Claramente dice corrupción, porque así es. Sí. Díez Gargari. Pues mira, yo veo una portada de mañana con un cabeceo un poco más libre. Es complicado, no hay necesariamente una nota, un breaking news. Lo que hemos hecho esta tarde, en estas horas, ha sido un gran análisis sobre esta red que implica a 3 familiares, implica al presidente, por supuesto, y sobre todo este personaje del que hemos hablado esta tarde. ¿Qué titular de nuestra portada de mañana pondrías? Mira, yo me iría con una cosa que dijera Castillejos de naipes. Así, con ironía y porque es Castillo de naipes, aludiendo al castillo de naipes. Que se cae con un soplido o no sé, pero lo podemos poner en interrogación y esa sería, digamos, una buena nota principal. Bueno, tenemos otra nota, aquí se la adelantamos también desde el principio de los periodistas y que tiene que ver con el abogado de los poderosos. Juan Collado se queda preso, ordena un juez. Y la defensa de Rosario busca la ayuda de la CIDH, que es el otro tema. Sí, y otro tema es pues el caso triste, indignante de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, con el asesinato de 3 niñas y la cabeza de portada que pondríamos sería un brazo de Sinaloa, estaría en la matanza de las niñas en Juárez. Y de nuestra foto, pues es un encuentro singular, el presidente con los empresarios, Slim, AMLO, el arreglo, ya se arreglaron con lo de los gasoductos. Y justamente con Canaco dice hoy que el acuerdo logrado para modificar los términos en los contratos de gasoductos envía la señal a las empresas internacionales que México está creando las condiciones de competitividad. Eso es lo que dice la Concanaco. También vi hace rato, esto lo estoy leyendo en el periódico Reforma, también vi en el periódico Reforma una nota de Moody's en donde dice que lo mismo, que el acuerdo alcanzado es un buen acuerdo. Y pues no nos va a diferencia de Coparmex, que es muy receloso. Sí, es muy receloso, pero yo creo que hay anda en su proyecto político.